paradigma desde el que ellos se movieron para hacer su propuesta. ¿Qué ocurre? Que del año 95 al año en que estamos han pasado 25 años, en el que bueno, este paradigma que ellos presentaron como incipiente no ha hecho más que crecer y cobrar vida, ¿no? y extenderse. Este paradigma, digamos, de la transformación, en el que ahora vamos a entrar un poquito más. Está muy relacionado todo esto también con la visión que vamos a tener, sobre todo respecto al ser humano, ¿no? Y a las colectividades humanas, a lo que son los grupos humanos, ¿no? Hay una primera visión colectivista que lo que hace es enfocar de manera exclusiva el interés en el grupo, en la comunidad, ¿vale? Ahí el yo desaparece, la identidad desaparece porque cada uno de los miembros de una comunidad no tienen valor por sí mismos, en tanto no afecten, sino es en función del valor que pueden aportar al bien común más allá de sus intereses o sus deseos individuales. Vamos a ir viendo, si queréis me preguntáis, pero esto podríamos decir que, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero en fin, podría ser una etapa o una fase que igual temporalmente es inicial, pero no quiere decir ni que sea desdeñable, ni que no esté presente ahora, pero sí que en el desarrollo nuestro como especie probablemente fuera la que primero surgió. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego también hemos tenido una visión individualista de lo que es el ser humano. Y aquí nos movimos a la polaridad contraria, ¿vale? ¿Qué es lo que se prima aquí? Se prima la individualidad, se prima los intereses particulares y se ve al otro, el otro tiene valor en función de cuánto pueda cubrir mis intereses y mis necesidades. En la visión anterior podría primar la gestión del conflicto. En esta visión individualista lo que hay es un claro enfoque a lo que es la resolución del conflicto de cada individuo, ¿vale? Entonces, no va a ser lo mismo si nos movemos en un modelo de visión del ser humano que solamente valora el bien común y desaparece la individualidad, que si nos movemos en una visión del mundo que prima la individualidad y desdeña aquello que sea colectivo en cuanto no coincida con mis intereses, ¿vale? Afortunadamente hay una tercera posibilidad y bueno, ahora sí podemos incursionar, y yo creo que es uno de los grandes recursos de la gestión del conflicto, salir del dilema, de la estructura del dilema, es decir, o soy colectivista o soy individualista, me tengo que identificar con uno de ellos. Afortunadamente podemos entrar, y de hecho es así, en el terreno de la paradoja, ¿vale? Pues es que yo soy colectivista y además soy individualista. Entonces esta visión lo que hace es reconocer, aceptar y abrazar cada una de estas dos dimensiones como componentes ineludibles de nuestra condición humana. Entonces, por ejemplo, desde la visión de Olón, no sé cuántos conocéis a Ken Wilber, es uno de los pioneros en la psicología transpersonal integral. Tiene 33 libros y cada uno de los libros es una síntesis de sabiduría total en cuanto al tiempo y en cuanto a la globalidad. Entonces, Ken Wilber introduce la noción de Olón y tiene que ver un poco con lo que también nos hablaba ayer María Jesús, de que todo está conectado, ¿no? Entonces, estamos saliendo, este cambio de paradigma justamente supone salir de un universo automatizado, mecanizado, a un universo mucho más orgánico,
desde la energía, desde los aportes sobre todo de la física cuántica, en el que nos movemos desde la interconexión y, como comentaba María Jesús, los sistemas en el que todo afecta a todo. A nivel de sistemas, por supuesto, de hecho, cada uno de nosotros somos un sistema. Ken Wilber lo comenta, también trabaja con sistémica, pero lo comenta desde la noción de holón. Y el holón es un ente que es al propio tiempo una individualidad y que, sin embargo, forma parte de algo mayor que él. Entonces, y lo que dice es que todo nuestro universo está compuesto de holones dentro de holones, dentro de holones, dentro de holones. Entonces, nosotros seríamos un cúmulo de holones y al propio tiempo somos holones que también formamos parte de otros holones más grandes. Con lo cual, nuestras partes son holones y tienen esta doble vertiente que, si recuperamos a Václavic, tiene mucho que ver con lo mismo. Al final es que es todo lo mismo, si vamos a la raíz. Václavic nos hablaba del tema del contenido y del tema de la relación. Y si tenemos una visión un poco penetradora, podemos darnos cuenta de que aquí estamos hablando de lo mismo. O sea, los holones pueden tener una parte como más de contenido, más de afirmación, más individualista, y al propio tiempo tiene una parte relacional, porque son parte ineludible de algo más grande. Entonces, el enfoque transformador de Bush y Folger trabaja todo el tiempo desde esta mirada, desde esta visión. Y justamente ellos lo que proponen es la transformación del conflicto a través de la revalorización y del reconocimiento, ¿vale? Que se corresponden, nuevamente vuelven a encajar las piezas, con la dimensión individual y relacional respectivamente que todos llevamos dentro. O sea, la propuesta transformadora de Bush y Folger al final nos está hablando de esto mismo, ¿no? De nuestra dimensión individual y nuestra dimensión relacional, y desde ahí trabaja la revalorización y el reconocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene también que ver ahora con lo que nos comentaba María Luz. ¿Cómo llegan las partes a mediación? Las partes a mediación llegan confundidas, temerosas, desorganizadas, inseguras y se sienten vulnerables. Con lo cual entran con miedo, muchas veces en secuestro emocional, ¿vale? ¿Qué es lo que se pretende con la revalorización? Que paulatinamente se vean fortalecidas cuando recuperan la calma y la claridad, adquieren confianza, capacidad organizativa y poder de decisión. Y esto tiene que ver con que a medida que baja la amenaza, la amígdala se relaja y se abre esta parte prefrontal, que es la que hemos invitado hemos convocado al principio de esta ponencia, ¿no? Vale, esta sería la revalorización, pero el reconocimiento tendría que ver con esta otra dimensión nuestra de dejar un espacio al otro, de sentirnos parte y de interactuar siempre en esta relación. ¿Cómo llegan las partes al conflicto? Al sentirse amenazadas, están a la defensiva. ¿Qué relación voy a poder yo construir con un otro cuando me siento amenazado por él y tengo que estar a la defensiva? Va a ser imposible construir nada nuevo desde ahí. Cada vez voy a posicionarme más. Entonces, llegan al reconocimiento cuando eligen voluntariamente abrirse más, mostrarse más empáticas y sensibles a la situación del otro, ¿vale? Y esto lo van a hacer a través del reconocimiento. ¿En qué parte? Bueno, esta es la dinámica que nos proponen Bush y Folger, la dinámica negativa o positiva del conflicto. Aquí tenemos, cuando las partes llegan, tenemos el conflicto negativo, es alienante, y la dinámica puede ir hacia abajo. O sea, esto puede empeorar y mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que también, con intervenciones del mediador, del gestor de conflictos,
podemos cambiar la dinámica. Aquí tenemos el ensimismamiento y la debilidad que se retroalimentan. Cuanto más ensimismado estoy, más me debilito. Cuanto más me debilito, más me ensimismo. Y entonces la idea es un poco romper este ensimismamiento de las partes para poder, a través del empoderamiento, poder que poco a poco puedan ir reconociéndose entre así, y cuando se permite este mínimo reconocimiento, podemos entrar en la dinámica ascendente y constructiva del conflicto, ¿vale? Esto es lo que Busch-Folger proponen desde su programa, su propuesta transformativa. Bien, también tiene muchísimo que ver con el tema que os he comentado antes, de Ken Wilber y de la psicología transpersonal integral. Al final, esto que estábamos diciendo, estas dos fuerzas que hemos dicho que nos habitan y que nos circundan continuamente, son un reflejo más de la dualidad del mundo en que vivimos. El reto está en administrar estas fuerzas que operan dentro y fuera de cada uno de nosotros, administrarlas sabiamente, no negando ni combatiendo ninguna de ellas, sino trascendiendo esta dualidad a través de su integración. Y aquí recupero también de nuevo lo que comentaba Mariluz del cerebro integrado. La revalorización es la consciencia masculina, es el empoderamiento, es la identidad fuerte y es el individualismo. Y puede ser una fuerza muy sana, porque ojalá que podamos construir sociedades con individuos sanos y fuertes, ¿no? Y lúcidos y que saben lo que quieren y determinados. Pero luego tenemos la parte del reconocimiento que se identificaría con la consciencia femenina, que tiene que ver con el cuidado de la relación, pero también con nuestro hemisferio derecho, que es el que todo lo relaciona. La consciencia masculina, la revalorización, la individualidad estaría localizada en nuestro hemisferio izquierdo, que es analítico, que es lógico, que divide y pone nombres, etiqueta. Y el hemisferio derecho es todo lo contrario, son relaciones y todo está interconectado, ¿no? Bueno, pues es así, ojo, consciencia masculina y consciencia femenina no tiene absolutamente nada que ver con el género. Estamos viendo que cada uno de nosotros tenemos una consciencia masculina y una consciencia femenina. Y nuestra responsabilidad como individuos es saber gestionarlas a nivel interno y conforme vayamos aprendiendo a gestionarlas a nivel interno, poder trascenderlas, ¿no? Y poder sacarlas a nuestro exterior y poder jugar con esta consciencia masculina y femenina en nuestras relaciones. Que nuevamente, vuelvo a decir, tiene que ver cómo yo construyo desde la consciencia masculina y femenina una relación con el otro, una comunicación, poniendo muchísimo énfasis en la relación, cuidando muchísimo al otro y teniendo mucha claridad respecto al contenido, ¿vale? Y en mediación muchas veces hablamos claramente de contenidos que son muy concretos. Bueno, entonces sería un poco lo que Busch-Folger nos plantea. Sería el valor de la supervivencia, sería desde el colectivismo. Es una concepción colectiva. Ignora y reprime las diferencias. Entonces, porque lo que interesa es sobre todo apagar incendios. El valor de la satisfacción sería la concepción individualista del mundo y está muy enfocado a la resolución de problemas en cuanto a resultados, ¿vale? Y luego estaría el valor de la transformación en cuanto a una concepción referencial del mundo que engloba las dos. Ellos, aquí yo lo veo de forma diferente, ellos lo piensan como una tercera alternativa y siguen teniendo que elegir. Y yo creo que de lo que se trata no es de elegir, sino de integrar. O sea, la visión de la transformación integraría el valor de la satisfacción y a su vez integraría el valor de la supervivencia. Yo con lo que no acabo de coincidir en Busch-Folger es porque tienen esa repulsa tan clara al objetivo de la satisfacción,
Es decir, ¿qué problema hay en cuidar la relación, en buscar el empowerment y el reconocimiento? ¿Por qué tengo que olvidarme de la satisfacción, de la consecución del acuerdo? ¿Por qué no lo puedo integrar? ¿Vale? Entonces, ahí es donde yo difiero un poco de su planteamiento como 3 opciones distintas a elegir, y yo creo que más bien son integrativas. O sea, y de hecho, aquí está un poco la visión como yo lo veo. O sea, yo lo veo desde un poco desde esta riqueza de la integración, ¿vale? No se trata de elegir, sino de integrar. Sería la misma etapa postconvencional de la individualidad y la relación, y tiene que ver con una concepción orgánica del mundo. Transformar, para mí, Bush y Folger lo ponen como un objetivo, transformar. Y para mí transformar, por su propio... Transformar es una acción, no es un fin. Transformar será un medio. Entonces yo me pregunto, vale, sí, transformar, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a transformar? Y ellos se quedan exclusivamente en la propuesta de la transformación. Vale, pero ¿qué transformamos? ¿Para qué transformamos? ¿A dónde nos dirigimos? Y no sé, yo pienso que es transformar para el aprendizaje, el poder resignificar a veces, ¿no? Porque muchas veces, y esto tiene que ver con el cambio de observador, tiene que ver con cambios que no operan a nivel de acciones, sino a nivel de cómo yo hago sentido de lo que está ocurriendo. Y encontrar un sentido del desarrollo individual y grupal. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades que nos abre esta propuesta? Esta propuesta sería mediación, esta propuesta sería gestión del conflicto. Aquí obviamente estaríamos previniendo, sí, bueno, estás pudiendo prevenir en futuras ocasiones, pero esto es competencia nuestra en un proceso de gestión de conflicto. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la autorización que tenemos de las partes? Porque también me ha ocurrido, ojo, a veces han venido las partes a solicitar una mediación y he terminado haciendo coaching, pero se lo he dicho. Se lo he dicho porque creo que probablemente el consentimiento o el ámbito de trabajo en el que las partes vienen a buscarte desde cuando buscan mediación o gestión de conflicto puede no coincidir con un ámbito de transformación personal. Y ahí tienen que darte un consentimiento adicional, entiendo. Y a mí a veces me lo han dado y, ojo, a veces también se han negado. Y hay que respetarlo 100% y entonces limitarte a trabajar en el ámbito de actuación que ellos te han permitido, ¿vale? Bueno, esto tiene que ver con el cambio de paradigma que estábamos hablando y entonces, ¿vale? Creo que es muy importante también que nos planteemos qué entendemos por conflicto. Desde la etapa preconvencional sería una amenaza a la supervivencia y entonces hay que llevar a cabo gestión del conflicto, a veces dependiendo de la dimensión. En la etapa convencional sería un obstáculo para cubrir las necesidades individuales mías y en la posconvencional sería una oportunidad de desarrollo, de evolución individual y grupal. Y esta es la propuesta que hacen Bush y Folger. Lo único es que yo ni pienso que tenga que descartarse el enfoque a la resolución, o sea, creo que hay que integrarlo, y luego tampoco coincido mucho con la limitación de las técnicas que se permiten usar para la transformación del conflicto. O sea, hay muchísimas más técnicas que se pueden hacer para transformar el conflicto que la limitación y la estructura tan rígida de la propuesta de la transformación. A mí me encanta, pero la veo muy limitada. Y un poco la propuesta es esta, ¿vale? Bueno, esto tiene que ver con también, hay autores que dicen que esto mismo que hablamos de colectivismo, individualismo y convencional, ¿no? Se da en cada conflicto individual. Y también es interesante que podamos verlo a la hora de analizar el conflicto, porque las partes pueden venir con una visión como muy colectiva, ¿no? A lo mejor no están mirando por los intereses individuales, o pueden estar en una visión demasiado individual y hay que dirigirlos a la otra visión como más integradora. Y depende de en qué fase estén, también vamos a poder
pues eso, es adecuada la mediación, es adecuada la gestión, vamos a prevenir. Muy brevemente, porque esto sería un mundo, esto tiene que ver con la espiral dinámica. Es una propuesta que hay ahora que viene de la mano de la psicología transpersonal integral, que tiene que ver, lo que dice es que los seres humanos evolucionamos, tenemos una conciencia que evoluciona, pero no solo a nivel individual, sino como especie. Y también dicen, han analizado con estudios muy fidedignos, en qué nivel evolutivo como especie estamos, más allá de que cada uno de nosotros como individuos podamos estar en cada uno de estos niveles, ¿vale? Entonces hay un determinado nivel en el que la conciencia, hay muchas fases, pero hay un determinado nivel crucial en el que la conciencia deja de estar permanentemente mirando exclusivamente la individualidad y puede abrirse a la posibilidad de contemplar al otro. Y aquí es donde podemos entrar en el mundo de la paradoja. Dejamos de lado el mundo de los dilemas y de la individualidad y entramos en la paradoja para dar lugar al otro y poder crear equilibrios distintos desde ahí. Tengo que deciros que según estos señores hemos evolucionado bastante, pero estamos en una fase crítica. Estamos en la mayoría de las personas en nuestra sociedad todavía no han alcanzado este nivel de conciencia de poder mirar un poco más allá de la conciencia individual. Sí que hay un movimiento emergente que ya está ahí, pero la mayoría no. Y bueno, yo pienso que nuestra contribución como gestores de conflictos y como mediadores tiene mucho que ver con esta posibilidad de aportar al desarrollo de la conciencia individual y al desarrollo de la conciencia como especie, como seres humanos. Y de hecho, Bush y Folger lo dicen, pero toda esta propuesta también. Nuestra supervivencia como especie depende de que seamos capaces de abrir nuestra conciencia a un nivel un poco más elevado, porque tal y como estamos en el nivel en el que estamos, vamos abocados voluntariamente a la extinción. Entonces, yo creo que no es una labor pequeña, una labor menor, y yo sí que veo este potencial, no solamente de pacificación de la sociedad, sino este plus de aprendizaje, de poder incorporar una cualidad a esta posibilidad de elevar el nivel individual y social. Y bueno, esta es un poco mi propuesta, hasta aquí más o menos he llegado. Traigo Foucault, ¿vale? Y, por ejemplo, Foucault decía: cada sociedad se ve abocada a generar fórmulas para resolver los conflictos que ella misma genera. Nuestra sociedad, inmersa en el líquido y cambiante postmodernismo, requiere fórmulas adaptadas a sus necesidades más allá del tradicional recurso a los tribunales de justicia. El mundo moderno corresponde a un determinado nivel de conciencia. El mundo postmoderno no es el sumo, pero es un nivel más elevado de conciencia, ¿vale? Y estamos en este cambio de paradigma. Antes nos servía solamente el derecho positivo y estamos viendo que con el nivel de complejidad que tenemos a nivel personal, a nivel relacional y social, no estamos llegando solamente con el derecho positivo. Y creo que este es el gran valor que desde la mediación y la gestión de conflictos podemos aportar. Como dice Foucault, yo creo que tiene mucho sentido este auge y esta preponderancia que están adquiriendo la gestión alternativa de conflictos. Creo que es el momento adecuado y que creo que tienen un papel fundamental en este desarrollo si es que queremos coger el testigo, asumir la responsabilidad y seguir avanzando como sociedad y como humanos. Hasta aquí. Bueno, tenía un pequeño vídeo, pero no hay wifi. Ahonda un poquito en esta reflexión que yo os propongo. Como veis, no hay absolutamente ninguna conclusión, nada más que ideas un poco ahí que he intentado hilvanar. Y sí que me gustaría abrir un poquito el debate, un poco que digáis.
¿Ya? Bueno, vamos a ver qué es lo que comentan, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. En relación a muchos procesos formativos, pero son occidentales. Y es tiempo ya de romper el criterio occidentalista y ver más allá, porque tenemos en Oriente otras visiones colectivas y también tenemos en el área de las sociedades andinas, también tenemos una visión colectivista. Creo que nos hemos utilizado a ver el mundo occidental, pero el mundo occidental y sus teorías no es todo. Tenemos otras teorías en Oriente, en China, en Japón, Corea, que también se están desarrollando, y también las visiones que las comunidades andinas todavía se sostienen y se desarrollan a través de las visiones de los jueces de paz, no letrados que no son potencializadas lamentablemente por los investigadores y por los gobiernos latinoamericanos, pero hay una riqueza ahí que los antropólogos, los sociólogos, los investigadores sociales podrían desarrollar apoyando esto y podrían implementar esta visión transformativa tan rica, conjugando, como tú dices, lo individual con lo colectivo, porque ambas manos se complementan y hacen una sociedad mejor. Sí, efectivamente, gracias, Freddy, pero tu exposición de ayer también tenía, quiero decir, al final todas tienen relación. Y claro que yo relacionaba lo que tú decías ayer con un poco lo que yo tengo que exponer. Y la propuesta no es vámonos a como lo hacían las tribus ancestrales, sí vamos a coger todo lo que nos aportan de valor, pero hemos evolucionado y podemos aportar más cosas sin negarlo, sino integrándolo también. Claro. Yo te quería comentar una cosa, rompiendo una lanza a favor de la mediación transformativa, que para mí me ha ayudado mucho en mis mediaciones, y además, bueno, aquí ha venido Lucy Folger, nos ha formado 15 horas, 30 horas. Sí, yo he estado también. Has estado, y por lo menos nos podrá gustar más o menos, pero lo que es congruente, porque tú decías, ¿transformar para qué? Transformar para lo que las partes quieran. ¿Sabes que esta escuela se basa en el principio absoluto de la autodeterminación de las partes? Entonces son congruentes. Transformar, es decir, no pienses más como mediador para qué, para lo que ellas quieran. Yo te voy a dar 2 armas, 2 herramientas, muy poquitas técnicas, más no, porque date cuenta que además es una escuela que surgió en contraposición de la escuela de Harvard. Es decir, no sale porque sí, sale porque hay una escuela de Harvard donde el mediador es muy directivo. Entonces ellos salen para decir, no, esto no puede ser así, se está perdiendo lo que es la mediación, ¿sabes? Entonces, tú dices, ¿transformar para qué? Para lo que ellos quieran. Es que, según ellos, no nos importa para qué. O sea, bueno, simplemente desde una visión individual, efectivamente no. Por supuesto no se trata de aportar nada de contenido. Yo no estoy hablando de eso. O sea, cuando las partes necesitan aprender, están necesitando aprender, ni el mediador ni el coach va a saber qué es lo que necesitan aprender. Lo único que estamos ahí es para facilitar su proceso de aprendizaje. Pero obviamente sí que van a aprender. Y el aprendizaje, cualquiera que sea, va a suponer un nivel de conciencia seguro para ellos y para la sociedad. O sea, no hablo del nivel de contenido que estás diciendo tú, o sea, sino más del nivel de relación, que hay que tenerlos en cuenta. Pero el aprendizaje, fíjate, perdona, desde el punto de vista del coach sí que lo entiendo, ¿no? Pero desde el punto de vista para nada. Otra cosa es que indirectamente sí que suponga un aprendizaje, pero no es nuestro objetivo que aprendan. No. En cambio, a lo mejor sí que lo es el un coach, porque le acompaña en un aprendizaje continuo. No, igual no es nuestro objetivo, pero vamos a ver, igual que la mediación no es terapéutica, tiene efecto terapéutico, si no es terapia, pero tiene efecto terapéutico, a lo mejor el objetivo tampoco es el aprendizaje, pero sí que conlleva un aprendizaje. Si las partes no se mueven, no quiero decir, no van a poder construir ningún acuerdo, ¿vale? Entonces no es como objetivo, sino como el proceso. Y de todas formas, yo lo dejo como propuesta. Claro que la transformativa surge como oposición, y creo que ahí es el desbalance, de Harvard. Harvard es puro contenido. Y entonces la transformativa se va más a la pura relación. Y yo lo que comento es que probablemente la transformación pueda englobar también el contenido. O sea, sí, yo es otra escuela. Nosotros la de ellos es otra. Bueno, que todo vale, pero su escuela por lo menos a mí lo que me es congruente con su objetivo. Claro, todas son congruentes según el valor que te
ponéis. La de Harvard es súper congruente. Por eso, La transformativa es súper congruente. Según lo que tú miras, la propuesta es, vale, ¿qué es lo que queremos mirar y qué es lo que podemos construir un poco entre todas? ¿Vale? Yo, la verdad, no me limito a un determinado modelo. O sea, no veo esa incompatibilidad, ese problema. Y es un poco el debate. O sea, ¿por qué nos limitamos? ¿Sabemos por qué y hasta cuándo nos limitamos? A ver, Yo creo que... Pero por favor, si alguien tiene, se trata un poco de interactuar también entre vosotros, que yo he empezado mi exposición diciendo que no tengo conclusiones. No, yo creo que hay que, digamos, probablemente sin trascendencia la pregunta, ¿qué es la mediación? Y en el fondo estamos dando demasiadas vueltas, la medicina sigue preguntando qué es hacer medicina, los abogados seguimos preguntando qué es el derecho, la psicología sigue preguntándose qué es la psicología, y no hay que darle mucho, porque si no generamos como una cuestión muy traumática para todos. ¿Será lo que estoy haciendo mediación? No sé, no importa, probablemente no. Lo que sí me parece que es importante, al menos yo sostendría eso, a partir de escucharte, comparto parte de lo que tú decías, yo diría varias cosas. La primera, yo no me quedaría con ninguno de los 6 modelos de mediación que hoy hay en el mundo dando vueltas. Creo que cada uno aporta cosas distintas y lo importante probablemente es entender que distintos tipos de conflictos requieren un manejo de distintos tipos de mediación. Y que el mediador no es un especialista en un modelo, sino que es un especialista capaz de responder desde una diversidad de modelos según la tipología o situación conflictiva que se presenta en una mesa de mediación. Esto me parece que es el gran cambio, que hace muchos años Meyer ya lo ponía en el libro este de Más allá de la neutralidad, y Entelman también lo había puesto. Y la otra cosa que me parece muy interesante es que yo sí creo en un discurso que trasciende el espacio de la resolución del conflicto. Quiero decir, tú ponías ahí 3 elementos que me parece que son claves: la prevención, la gestión y la resolución. Yo creo que te has quedado cortita en el concepto de gestión de conflictos. A mí me parece que la gestión es un elemento muy trascendente de la intervención a nivel conflictual, a partir de este concepto de inmadurez conflictiva, que me parece que es un elemento clave de la intervención del mediador y de cualquier operador de conflictos. Entonces, a mí me parece que nuestro juego tiene que ser abrir en esas 2 líneas. Por un lado, dejarnos del discurso de si transformativa, sistémica, circular narrativa, acuerdo. Ese es un discurso que nos mata. Claro, no sé cuánto nos está ayudando. Nada, Ese es el tema. no nos ayuda nada, entonces nos convertimos en esencialistas. Y la otra es abrir el juego a estas dimensiones de la conflictividad. Esto es, ¿un operador puede trabajar para prevenir conflictos? Por supuesto que sí. ¿Un operador puede trabajar para gestionar la conflictividad? Por supuesto que sí. Trabajamos en espacios inmaduros para convertirlos en situación de transformación, resolución, lo que sea. Entonces yo creo que esas son las 2 líneas que debemos empezar a pensar, y por supuesto debemos empezar a pensar porque no estamos teniendo éxito. Si estuviésemos teniendo éxito, probablemente no necesitaríamos volver a preguntarnos sobre todo esto, pero probablemente nuestro juego del éxito tiene que abrir ese juego. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú propones, en ese sentido. Y estoy de acuerdo con que Folger y Baruch son coherentes, pero es una coherencia limitada. Para mí se limita. Que tiene problemas, porque claro, uno lee al final de la promesa de mediación, en los últimos capítulos, hay un apartado donde ellos dicen que el modelo transformativo sirve en última instancia para revalorizar moralmente, y esta es la palabra dramática, a toda la comunidad. Y yo a mí como autoridad moral me parece que tengo un poco que decir, ¿no? Es decir, que ese es el gran drama que tienen ellos. Pero bueno, yo creo que ese es el juego, ese es nuestro juego. Gracias, Raúl. A estas fechas estamos hablando cuánto hace que hablamos de mediación, cuánto hace que hacemos promoción de la mediación, cuánto hace que hacemos terapia a los propios abogados en tema de mediación, cuánto hace que hacemos congresos de mediación, cuánto hace que hacemos másteres de mediación. En los últimos 10 años, los primeros 4 o 5 años, hemos triunfado en el ámbito del máster de mediación, a nivel de asistentes, los colegios de abogados de Barcelona, que hablo yo completamente desbordábamos, etc.
la visualización del profesional de la mediación. Y ese profesional, aquí me gustaba porque habéis acertado más allá de la mediación. Evidentemente estamos pidiendo un profesional en el cual está dominando todas las materias. Está dominando materias no solamente de mediación, sino de incluso neurociencia. Estamos hablando de un profesional completo. Si nosotros no nos mentalizamos que tenemos que profesionalizar, tenemos que llegar al grado, tenemos que buscar la figura visualmente a la comunidad, no vamos a llegar a ningún sitio. Efectivamente, lo que tú comentas se está haciendo desde el ámbito a nivel de empresa. Hay empresas durante 10 años que están funcionando en este sistema, es un multipuertas. No hay solamente un mediador, hay un coach, hay un psicólogo, hay un tal. Esa es la concepción del mapeo de conflicto. ¿A quién te activas, a quién no actúas? ¿Quién incluso es el mediador que debe intervenir en el conflicto? Porque no cualquier mediador, en un caso concreto, va a ser posible ese conflicto. Vas a saber seleccionar incluso un mediador en ese caso concreto. Me gusta mucho, pero también tenemos que hacer el control evaluativo. El control evaluativo es esencial. Lo que decía el compañero en el tema de las señales, etc., no es solamente al mediador, es también al propio mediador. Y los vídeos existen, y los vídeos a nivel de tal se trabajan. Los equipos reflexivos detrás de un vídeo es una cosa tal, es una mentalización de profesionalización. La brutalidad de saber, es decir, una mediación se gana en los campos individuales, llegar a la persona, para después volverlos a sentar. Todo esto es muy complejo. Es un dominio de diferentes técnicas que una abogado es muy fácil. Yo como abogado que he llevado unos 22 años ejerciendo en el ámbito penal y vivir el proceso a nivel, es muy fácil una abogado tiene la ley, etc. Los mediadores son una persona desnuda, absolutamente, que con una serie de técnicas, etc. Pero el problema está en la visualización. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos en incorporar infinidad de figuras y no profesional la figura. Porque no hablo de parentalidad, sí, soy profesional de parentalidad. El programa piloto en Cataluña hace 4 años. Hablamos de una selección de mediador con un perfil de abogado y de psicólogo. Perfecto, muy bien. Pero ya es hora que comenzamos a unar todas estas figuras y hacer la figura. Ya es hora que a nivel público, yo no veo, por ejemplo, nosotros en Cataluña tenemos un problema, lo hemos hecho plausible en diferentes gobiernos. Hasta que no creáis la figura, el cuerpo de mediadores A23 en la Generalitat o A24, la ciudadanía no estará preparada. Y eso influye y afecta al ámbito privado, porque si tú tienes un mediador en el cual te dominan en X asuntos, después privadamente te vas a beneficiar. Entonces, ya estamos cansados, y me parece acordar de lo que estamos también diciendo, ya estamos cansados de hablar de mediación, etc. Lo que tenemos que comenzar a hablar en todos los congresos, en todas las jornadas, visualización de ese profesional. De profesionales buenos hay, estoy cansado de ver profesionales buenos con una amplia trayectoria en el ámbito del conflicto, etc. Pero hay que visualizarlo. Nosotros hacemos una prueba muy fácil. Ahora mismo sacas aquí y ves a sacar a la primera persona que encuentres. Mira, vamos a buscar a la primera persona a la mesa. Y la vamos a sentar aquí. Y le vamos a explicar usted, cuando tiene un conflicto, a quién va. Eso fácil. Así de fácil. Es así de fácil. Así de fácil. Entonces, llevamos mucho tiempo. En Cataluña muchas veces hemos dicho 20 años en el ámbito de menores, etcétera y tal. Pero no estamos trabajando en la visualización de ese profesional. Y está muy bien, me gusta, lo tenemos, pero a mí, cuando me vienen a contratar como profesional, me vienen a contratar como fábrica de semana. Con una gran trayectoria en el ámbito del derecho, etcétera y tal, y me vienen como tal. A partir de aquí, pues viene todo lo demás. Pero es aquí, tengo una suerte de poner franja de abogados y mediadores, etcétera y tal. Pero los psicólogos siempre les digo, unidos con abogados, unidos por tal, y viceversa, porque evidentemente es un trabajo multidisciplinar, educativo, pedagogos, etc. Pero no visualizamos y tenemos que hacer más presión a nivel de tal. Está muy bien que hablamos de la figura. Construir una figura, me parece. ¿Qué propuesta? Propongo iniciativas. Propongo. Yo no sé cómo funciona en el resultado, pero en el general lo tengo claro. Ha de haber una 23, figura de. ¿Cómo conseguimos que la realidad nos dé la 23?
manera que la Generalitat cada 2 por 3 salen cuerpos de otros. Hay que plantear la propuesta. Hay que plantear la propuesta. Igual que se están planteando que van a hacer con la coordinación de parentalidad. ¿Cuántos son coordinadores de parentalidad aquí? ¿Hay alguno? Una cosa, aquí llamamos coordinador parental. Es que hay que empezar por ahí. La coordinadora de parentalidad Porque es aquí te quiero decir, faltan una formalidad de coordinador parental, porque nosotros a título individual yo puedo hacer coordinación parental, ¿no? Cuando hablo con los abogados, cuando hablo con el psicólogo, cuando hablo con el terapeuta, para ayudar a la familia como trabajadora social, pero nos falta la figura del fiscal y la figura del juez para que sea una coordinación parental. Yo hablo de coordinador parental, yo no sé cómo funciona aquí en Cataluña, se aprobó un programa piloto en el cual las situaciones de máximo conflicto en el ámbito matrimonial, con sentencia firme, se nombraba un coordinador de parentalidad. Igual. Exactamente Esta es la figura del coordinador y entonces da informes a los jueces y está dentro de la figura. Esta figura de coordinador de parentalidad que fue un programa piloto y ahora se está derivando en el ámbito privado, que tenemos algunas medidas, es insostenible. El coordinador de parentalidad tiene que trabajar 6 meses. 6 meses mínimo para llevar a esa familia con últimos cálculos a nivel ir a escuelas, ver todo cómo funciona en el sistema. Eso a 40-60 euros la sesión, es sumando la situación. No es lo mismo que si tú colocas al coordinador de parentalidad, como hay asesores en el ámbito de penado en menores psicólogos, metes la figura dentro del organismo público. ¿Esto qué te ayuda? Te ayuda a constituir la figura de la mediación, etcétera, y tal. Y la familiaridad como el abogado que va a juicio. Igual, exactamente igual. Pero hasta que esto no se familiariza, cuando la persona está acostumbrada a que tiene al coordinador ahí, pues ya no va a plantearse. Pero claro, le decimos coordinador, no podríamos decir mediador, le podríamos decir lo que sea. Pero es esta el trabajo que tenemos que hacer. Pero lo que tienen que hacer los poderes públicos es, si hacen números, los hagan de forma realista. ¿Qué es lo que está costando estas personas, estas parejas, estas familias que viven por y para el conflicto, que llevan años de demanda tras demanda? ¿Qué está costando eso al sistema? ¿Qué nos está costando a la sociedad? A lo mejor si se dan números, sí que llaman recursos económicos a esta figura. Perdona, pero nos lo tenemos que llevar a la comida porque si no, no comemos. Una cosita. Rápidamente, todo el mundo aquí apretado. Vamos a hacer una fotografía, ¿vale? Pero